Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos junto al psicólogo Jorge Schneiderman para tratar los prejuicios del uso adictivo de la tecnología, un uso que de alguna manera va a repercutir y repercute con los vínculos personales a la hora de establecer vínculos con nuestros semejantes. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea. Muy bien expectantes, ¿no? En cuanto a lo que nos va a deparar el tiempo que, bueno, que está llegando de a poquito, ¿no? Estos cambios que se van dando. Sí. Y bueno, hoy tratando de encarar un tema que, como solemos decir, nos ocupa, nos preocupa y que hace a la cotidianeidad, podríamos decir, de todos y cada uno de nosotros. Sí. Y ¿no? creo que se ha recrudecido, dado la pandemia, también estamos haciendo más uso todavía de la tecnología. Veamos si bueno o malo lo vamos a ver ahora, pero estamos usándola más, indudablemente, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que la tecnología ha devenido en estos tiempos de pandemia como un recurso importantísimo. Claro, creo que ha servido para zanjar esos inconvenientes generados por el distanciamiento social. Nos ha permitido también tener esa sensación de proximidad aún a la distancia con nuestros afectos, el poder desarrollar toda nuestra tarea en el plano laboral, incluso desde el punto de vista social, poder seguir manteniendo firmes nuestros vínculos. Claro. El tema pasa, Andrea, por el mal uso que podemos llegar a hacer la tecnología. Como nosotros siempre hablamos en la columna, la tecnología es, al igual que la vida, lo que hacemos con ella, ¿verdad? ¿Y cuándo se convierte, cuándo entendemos que su uso es adictivo? Por ejemplo, te pongo algún ejemplo para ver si lo entendemos, cuando esas personas que no pueden prescindir del celular, de la computadora, ¿cuántas horas de conexión requeriría estar conectados para decir esta persona realmente es adicta a la tecnología? A ver, ¿qué entendemos? Ahí está. Como en todo proceso adictivo, solemos evidentemente llenar vacíos existenciales de manera equivocada, ¿no? Tratamos de incorporar satisfactores que puedan dar una efímera satisfacción a esa sensación de vacío. Y con la tecnología ocurre lo mismo, Andrea. Viste que ahora se está hablando del fadding. ¿Sabes lo que es el fadding? El fadding es lo que podríamos definir, es un neologismo que viene de la unión de la palabra phone y shaving, ¿no? Phone, teléfono, y shaving, que es algo así como desdeñar, ¿no? Como el ninguneo del que está al lado nuestro. Y que tiene que ver justamente con esa actitud que solemos tener muchas veces podríamos decir, de apartamiento de la realidad y bueno, y someternos permanentemente a lo que nos propone el dispositivo digital que tenemos a mano. Es evidentemente uno de los grandes problemas que está generando, es un gran distractor. Y mira, yo creo que vale recordar justamente a distintos autores, entre ellos, como los oyentes habrán escuchado alguna vez, está un filósofo que reside en Alemania, que es surcoreano, que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Que él justamente abre un poco la polémica, planteando, bueno, ¿qué está pasando con nuestra actitud frente a las actividades que hacen a nuestra cotidianeidad, ¿no? Él plantea algo así como que hemos reemplazado o sustituido la atención profunda, la capacidad de contemplar las cosas, por una actitud que nos aparta del foco, una actitud
dispersa, ¿no? Y eso también se concatena con lo que plantea Stanislao Bajrás, que, bueno, es un neurocientífico argentino que habla del multitask, ¿no? Esa actitud de estar con una atención flotante, prestando, poniendo atención directamente en distintos puntos a la vez, ¿no? O sea, como cuando abrimos varias ventanas en nuestra computadora, entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos nuestra capacidad atencional. Exactamente. Entonces, obviamente, eso atenta contra la concentración con la que podamos de repente tratar determinados temas, ya sea en el estudio, ya sea en la lectura misma de una noticia. Vamos a perder esa perspectiva que nos daba antes la posibilidad de poner el foco en algo, tratar de consustanciarnos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos leyendo. Esa necesidad de una especie, es como una especie de estado de alerta permanente. Siempre estamos a la espera de algún estímulo, y suene o no nos suene una notificación, estamos pendientes del celular, ¿no? Hay, como algunos teóricos le llaman, esa vibración fantasma. No esperamos a que suene la notificación, estamos tan expectantes y necesitamos tanto de satisfacer esa necesidad de gratificarnos con algo nuevo, qué sé yo, puede ser un me gusta. Estamos hablando de un mundo virtual, ¿no, Jorge? Porque de amigos virtuales que posiblemente a muchos los conozcamos, pero otro tanto es un puñado de gente, un puñado de números, porque ya ni siquiera los conocemos personalmente. Es así. Y pendientes de pronto, esto también ya lo ha tratado, lo vienen tratando los psicólogos y médicos, el tema de esa adicción a los me gusta y a los comentarios que se ponen en las redes. La gente vive muy pendiente de eso, se le van muchas horas en el día, ¿no? Y tiene que ver con esta adicción a la que tú haces referencia, y tiene que ver también con un vacío de pronto existencial, ¿no? Claro, lo tiene que ver, y mucho. Fíjate que, a ver, promedialmente se entiende que hay personas que llegan a desbloquear su dispositivo digital, su celular, su smartphone, entre 120 y 150 veces al día. ¿Qué quiere decir eso? Si tuviésemos en cuenta a la gente que trabaja a través de su dispositivo digital, no sería tan problemático. El tema pasa cuando eso no viene de la mano de una actividad, no viene algo de la mano de una obligación. Entonces, quienes trabajan mucho, quienes han investigado, entienden que, bueno, que dado el valor como herramienta que tiene el smartphone, bueno, hasta 50 veces estaríamos dentro del plano de lo normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos sirve de repente para ubicarnos, nos sirve para recabar la información, para leer en distintos momentos del día alguna noticia, para poder escuchar una música, como un distractor necesario muchas veces. El tema es cuando pasamos esos límites, y por supuesto cuando le entramos a dedicar más horas de lo necesario. Se suele decir que traspasando las 3 horas ya estamos incursionando en una zona peligrosa. Estaríamos hablando de un uso adictivo de la tecnología. Pasando las 3 horas del uso en el día del celular. Exactamente. Bueno, claro, de pronto no podemos incluir aquí a las personas que trabajan desde el celular, ¿no? Por eso hacía la salvedad, Andrea. Claro. Por eso hacía la salvedad, porque hay personas que evidentemente se comunican las 8 horas de trabajo a través del celular, 8 o más horas también. Obviamente. Y mismo también debemos tener en cuenta una cosa, la situación de pandemia, todo esto que ha implicado un trastocamiento de nuestros ritmos, nuestros trabajos y nuestra cotidianidad se ha visto un poco cambiada, transformada. Obviamente, el celular
estos guarismos, estos indicadores no los podemos aplicar a estos tiempos. Lo que yo estoy justamente señalando es lo que ocurre en los tiempos de normalidad, en tiempos corrientes, exactamente. Jorge, tenemos que hacer una breve pausa, pero como no estamos en un tiempo normal, quizás tengamos que ver, en este tiempo, cuáles son las personas, dada la pandemia, las más vulnerables a este tipo de adicción, dado lo que estamos viviendo hoy, si te parece, porque me parece que esta situación sí lo amerita y que nos detengamos en aquellos que son más vulnerables y cómo prevenir este tipo de adicciones, capaz que podemos de alguna manera irlo previniendo. Lo vemos después de una brevísima pausa y lo contestamos después de la pausa. ¿Cómo no? Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Jorge, y yo te preguntaba cómo de alguna manera esta pandemia ha influido en la gente, o quiénes han sido los más vulnerables a este tipo de adicción, si es que podemos verlo esto, o se puede ya por lo menos ver, y cómo prevenirlo también de alguna forma. Exactamente, Andrea. Yo creo que previamente valdría la pena definir un poco en qué medida podemos darnos cuenta de que se trata de un uso adictivo, ¿no? Claro. ¿Cuándo se convierte el uso de la tecnología en adictivo? Bueno, precisamente cuando vemos trastocados un montón de aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando se alteran nuestros vínculos, cuando empezamos a padecer determinados síntomas como la ansiedad, la angustia al no poder disponer en determinado momento del celular, el quedarse sin batería, el perder la señal, cuando evidentemente le estamos dedicando muchísimo más tiempo, cuando traspasamos esa franja de las 3 horas y sobre todo cuando perdemos la noción del tiempo e incluso el cuidado por el decoro personal. Es muy frecuente, y aquí vamos un poco a la respuesta, en determinadas franjas, el uso más bien problemático de la tecnología suele darse entre los 17 y los 30 años, ¿verdad? O sea, es el momento, de acuerdo a los resultados que han arrojado determinados estudios, en que se procede justamente en el que se establece un vínculo de dependencia con la tecnología. No obstante ello, cabe acotar que en todas las edades puede darse un uso problemático de la tecnología. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos de enclaustramiento, en estos tiempos de retraimiento en que los vínculos se establecen obviamente a distancia, que se pueda intensificar en determinados grupos de personas, qué sé yo, adolescentes que se recluyen e incluso pueden estar días sin bañarse, sin reparar en las responsabilidades que han contraído desde el punto de vista del estudio, incluso generando jornadas maratónicas de uso de la tecnología. Creo que en ese sentido bien vale poner el énfasis en el rol que tienen los padres, los adultos. Y hay otro gran tema también, porque esto no surge de la nada. Hoy por hoy un niño crece y ya se le va proveyendo de tecnología digital, no bien puede, digamos, oprimir una tecla. Lo hemos visto, ¿no?, con poco asombro, ¿no?, en distintos lugares, como hay niños que están de repente junto a sus padres utilizando su dispositivo digital y ensimismados, y obviamente algunos dirán qué precoz, qué buen uso harán en el futuro, cuán adiestrados están. Bueno, sí, estamos hablando de personas que han nacido
dentro de que son nativos digitales. Son los nativos digitales, exactamente, los millennials o los centennials, claro, ahora también, evidentemente. Pero eso justamente no es bueno en tanto trastoca la capacidad de desarrollar ciertas capacidades, como la de la concentración, la observación y sobre todo a nivel de la integración social, ¿no? claro. El poder establecer relaciones de alteridad, y este es un concepto sobre el cual siempre insistimos, con otros niños, el poder establecer una vincularidad satisfactoria, saludable. Creo que ahí estriba un poco también la responsabilidad de los padres, de no entregar hasta determinado momento un dispositivo digital y permitirle al niño transitar por las distintas etapas de su desarrollo cognitivo, de su proceso de socialización, prescindiendo de esas cosas, permitiéndole sí desarrollar determinadas capacidades y potencialidades que de no ser así, obviamente va a quedar como una especie de hueco en el proceso integral de desarrollo del niño. Claro. A propósito de esto que estás diciendo, Jorge, y que tiene que ver también con los padres, con los educadores, acá hay un mensaje de un oyente que te lo quiero leer porque justamente tiene que ver con esto que estás hablando. Dice, buenas tardes, leí que las redes sociales están diseñadas para que pasemos mayor cantidad de tiempo frente al celular o a la computadora utilizando lo que se llama bucle lúdico, imitando, dice, a las máquinas tragamonedas, dando recompensas cada tanto para generar dopamina y por lo tanto adicción, nos dice Héctor y nos manda saludos. A ver, creo que algo de esto hay también, sí, ¿no? por supuesto, tiene mucha razón. A ver, evidentemente, si el acceso a las redes sociales es totalmente gratuito, está claro que para las empresas que diseñan y, digamos, llevan adelante estos emprendimientos, el negocio somos nosotros. Claro. A ellos no les importa que nosotros establezcamos vínculos y adictivos, al contrario. Al contrario, o sea, ellos se valen, para nosotros es un medio para poder de repente reencontrarnos con afectos, con amigos, para poder de repente explorar distintos espacios, buscar material, establecer contacto con personas de otras latitudes, todo fenómeno. Claro. Pero a quienes manejan los piolines desde determinados lugares, lo que les interesa es que nosotros nos convirtamos en mercado, ¿no? Nosotros somos objetos de la búsqueda de estas empresas a partir de los cuales ellos pueden desarrollar sus negocios y bueno, y vendernos lo que quieren vendernos, ¿no? Y todo detrás de ese manto como de felicidad, y de permanente satisfacción, ¿no? Esa adrenalina que existe, ¿no? Cuando la persona va a jugar, como decía el oyente, con la máquina tragamonedas, ¿no? También esperando de repente la aprobación, la complacencia de los demás frente a lo que publicamos, es esa necesidad permanente de sentirnos agradados, incluidos, de formar parte de todo un entramado social que no deja de ser algo ficticio, algo virtual hay veces, ¿no? Exactamente. ¿Y quiénes serían dentro de este tipo de adicción las personas más vulnerables? Jorge, pues nos quedan pocos minutos, pero me interesa esto de saber quiénes son los más vulnerables a este tipo de adicción. Son precisamente aquellas personas que no han logrado diseñar un proyecto de vida, son aquellas personas que padecen de ciertos vacíos existenciales, que tienen problemas para establecer, digamos, de manera presencial vínculos, que tienen temor a la exposición y por lo tanto terminan refugiándose detrás
de los dispositivos digitales. La pantalla suele ser un gran parapeto para aquellas personas que tienen dificultades a la hora de interactuar, a la hora de establecer lazos con otros, por distintos factores que evidentemente llevan a la persona a retraerse. Y bueno, creo que en ese sentido no podríamos hablar de una faja etaria, obviamente, sino de muchísimas personas que encuentran en la tecnología el refugio o el pretexto para no exponerse, para no lanzarse a la búsqueda en el plano real de esos vínculos. Lamentablemente, como suele suceder en la vida, se suele desperdiciar muchas veces el buen uso que podríamos dispensarle a la tecnología, porque cuando te pones a analizar hay muchísimas maneras de extraerle el buen rédito a todo esto. El tema estriba justamente en incursionar en conductas adictivas. Como suele suceder en todas las adicciones, la persona entra a confundir la satisfacción efímera con la resolución de algo. No bien entras al celular y ves que que la notificación no trae la noticia que vos esperás, ya lo apagás y bueno, y ya quedás esperando la próxima instancia, ¿no? O sea, para volver a satisfacer eso. Es una situación que evidentemente suele escaparse de las manos a aquellas personas para quienes la tecnología cobra tal centralidad que, bueno, desatienden lo que es la vida real, ¿no? La vida real es otra cosa. Pasa por otro lado, ¿no? Pero bueno, es muy atinado este tema y al día de hoy yo creo que más aún, desde que hace ya unos meses que estamos con la tecnología, usándola mucho más de lo que lo usábamos antes, ¿no? Pero estar atentos, entonces, si la estamos usando mucho más, si no estamos descuidando, me parece que por ahí va la cosa, nuestros vínculos, nuestros afectos, y esas horas, como decíamos, que no quiero dejar de pasar, la hora del almuerzo, de la cena, de esa reunión en familia, dejar el celular de lado, dejar la computadora aparte, apagarlo o no en el ámbito de la comida, ¿no, Jorge? Sí, yo creo que eso forma parte justamente de la mejor manera de administrar los tiempos de uso. Por ejemplo, destinar determinadas horas, determinados momentos del día para chequear nuestro mail, para chequear justamente, no sé, WhatsApp, porque de allí proviene gran parte de los insumos funcionales a nuestra tarea o a nuestros vínculos también. Por eso digo, es importante defender el buen uso de la tecnología, independientemente de la intencionalidad de quienes manejan todo esto. Creo que de tener una actitud mesurada, ponderada frente a la tecnología, podemos sacar los mayores réditos. El tema pasa en poder administrar nuestros tiempos frente a los dispositivos, la hora de la comida, la hora del encuentro, la hora de la salida familiar, tratando de evitar que en una mesa de restaurante haya 4 personas frente a un celular, digamos, malversando ese tiempo maravilloso de encuentro y diálogo. Y bueno, y también, como dicen algunos teóricos, entender que Internet es ese digamos, es un gran cazacuriosos, pero hay que entender que junto a cosas muy importantes hay mucha basura, ¿no? Hay mucha basura. Y algunos plantean la necesidad de establecer una especie de dieta digital. ¿Qué quiere decir? No consumir la basura, así como tratamos de evitar la comida chatarra, la comida basura. Bueno, tener una actitud más bien selectiva frente a la información que vamos a consumir. Restringir un poco el ingreso en determinadas áreas de la búsqueda que evidentemente son inconducentes y bueno, apelar al buen uso, al criterioso uso de la tecnología como una manera de
satisfacer necesidades lógicas y reales. Claro. Y sobre todas las cosas, Andrea, alternar el uso de la tecnología, y más que alternar, no permitir que se entrometa el mal uso de la tecnología en el establecimiento de nuestros vínculos. Hoy por hoy entendemos que ya es algo que vino para quedarse y que nos ha facilitado mucho la vida, pero cuidado con que ello entorpezca el buen curso de nuestras relaciones y sobre todo también con nosotros mismos, porque está bueno de repente distraerse frente a la pantalla, de repente leer algo, un juego, qué sé yo, almacenar las fotografías, ordenar un poco nuestro dispositivo digital, pero también hay que dedicarse tiempo a mirar hacia adentro, ¿no? Claro. Apagar la pantalla Sí. y tratar de ver el mundo, la vida, nuestros vínculos más allá de una pantalla, ¿no? Jorge, se nos han ido los minutos. Un placer como todos los martes. Bueno. Te agradezco. Me tengo que ir a la pausa porque Bueno. tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes. Un placer como siempre. Será hasta el martes, un placer. Vivencias.